Saludos a todos. Este es el grupo número 10 que vamos a exponer los precursores de la escuela clásica. Agradecemos la oportunidad del maestro y nos presentamos. Tenemos a Wendy de la Cruz Piantini, a Mirelis de los Santos, a Carlos Torres y este es su servidor Oliver Félix. Entonces, el contenido que vamos a tratar, dentro de ello tenemos los antecedentes históricos de la escuela clásica, la revolución científica, la revolución industrial, los principios más importantes de la escuela clásica, a quiénes benefició o trató de beneficiar la escuela clásica, en qué forma la escuela clásica era válida, útil o correcta en su época, y qué principios de la escuela clásica se convirtieron en contribuciones perdurables en el tiempo. De igual manera, algunos de los principales pensadores de esta escuela, Sir Dudley North, Richard Catiline y David Hume. Entonces, dentro de los antecedentes históricos tenemos que hablar de estas dos revoluciones que tuvieron un alto impacto, y para ello vamos a ver una línea de tiempo que nos define cuándo inició todo y cómo se desarrolló todo. La revolución científica, iniciamos hablando de Isaac Newton, pero hay que tener en cuenta que aunque se empezó a tratar la revolución científica con Isaac Newton en 1687, mucho antes, en el 1400, ya se hablaban de avances científicos. Y todo lo que se considera como un avance, en aquella época era tratado como una revolución. La escuela clásica se podría decir que inicia entonces desde el periodo 1776, hasta 1871. La revolución científica fue un aspecto previo a la misma. Tenemos para tratar dentro de la revolución científica que Isaac Newton tomó en cuenta leyes matemáticas y movimientos que definían el movimiento de la Tierra, la ley gravitacional universal, también llamada fuerza de atracción entre dos cuerpos, o lo que definía el movimiento entre los planetas. Estas leyes, aunque no tienen nada que ver con la economía, plasmaron las bases para lo que son las leyes naturales que posteriormente fueron afianzadas por otros grandes pensadores. Y de ahí que los economistas decidieron que la ley natural era como debía tratarse la economía, y surge lo que es el término laissez-faire, porque antes, en aquellas épocas, se trataba, la economía era liderada por los ricos y el que nacía pobre tenía que seguir siendo pobre porque era un juicio divino o era la voluntad divina. Entonces ya con el curso de las cosas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Con el curso de las cosas, ya las personas que se desarrollaban, los negocios que se desarrollaban, podían cambiar su estatus o vida. Entonces, vamos a hablar ya un poco de la revolución industrial en sí. Esta tiene su inicio en 1776 y tuvo efectos positivos en el empresariado, específicamente en el empresariado inglés. ¿Qué trajo como consecuencia estos efectos positivos? Primeramente, no dependían ya de subsidios del gobierno ni privilegios del monopolio. ¿A qué se debe esto? Bueno, a medida que las escuelas iban decayendo en su pensamiento, que estaba previa era habían prácticas mercantilistas, pero ya con la revolución industrial que se inicia lo que son distintos tipos de procesos más mecanizados,
Esto permitió que el empresariado crezca económicamente y se sintiera lo suficientemente fuerte como para no necesitar ese tipo de estrategias. Dentro de las fortalezas que ellos pudieron desarrollar, que ya no dependían tanto de la protección de aranceles o barreras de entrada de productos a Inglaterra. Y también pudieron establecer barreras ellos a nuevos monopolios. Y había menos prácticas mercantilistas, como dije hace un momento. Los beneficios que se pueden contar: hubo confianza en la competencia, ya no había una competencia desleal. Para el consumidor final se desarrollaron precios moderados. ¿Por qué? Bueno, cuando las empresas de un sistema económico crecen, se fortalecen económicamente y comercialmente, ya los precios de por sí, por la innovación y la sana competencia, los precios tienden a bajar, porque tratan de captar una cuota de mercado, y eso era lo que hacían en esa época. Por ende, los precios eran moderados o justos, por decirlo así, para la población. Y de igual manera, la competencia se ve obligada a dar productos de calidad. Otros beneficios que se pueden mencionar es en la fuerza de trabajo y la regulación de condiciones laborales. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, a medida que los beneficios de la empresa crecían, de igual manera los salarios también se incrementaban. En aquel entonces, Inglaterra tenía lo que eran techos para los salarios, es decir, habían tope de salarios mínimos. Y hubo una gran fuerza migratoria que venía migrando, ese flujo migratorio a la ciudad buscando esos beneficios. En el próximo slide vamos a hablar de esos efectos. Como le dije, hubo cambios a medida que fueron creciendo el poderío económico del empresariado y había mejores condiciones económicas para los obreros. Hubo cambios en la legislación. Como les mencioné, habían topes salariales, pero ya con la dinámica económica que existía, se eliminaron esos topes salariales y los pagos a los obreros se definía en función de la demanda y la oferta de mano de obra calificada, mano de obra como tal. Y también el bienestar concentrado que había en Inglaterra atrajo un gran flujo migratorio. ¿Qué sucede cuando a una ciudad que tiene una economía bollante o positiva, digámoslo así, bueno, atrae a muchas personas, atrae una gran población, ya sea local o extranjera, para participar de esos beneficios a través de su trabajo? ¿Y qué pasa cuando ese flujo migratorio es más del necesario que se necesita en el sistema económico? Bueno, los salarios se deprimen y por ende los salarios bajan. Y como ya se habían eliminado los topes salariales y los salarios se pagaban en base a función de la demanda y había una oferta mayoritaria de mano de obra, los salarios cayeron muy por debajo. Entonces, en aquel entonces, vemos aquí la figurita del obrero y la figurita del empresario. El obrero está llorando porque hay tanta mano de obra que ya los salarios eran bajos. Y eh, había una gran presión para ocupar los puestos. Hago aquí un breve paréntesis para tratar. Hay un dicho que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. Y la historia de los pueblos siempre debe ir ligada a la historia económica de los pueblos. La República Dominicana, tenemos un conflicto migratorio, pero fíjense que es el mismo caso. Hay una mano de obra que es barata, pero si esa mano de obra sigue incrementándose, los precios y los salarios nacionales van a seguir deprimiéndose. Y aquí la única clase que va a salir afectada es la clase obrera. Cierro el paréntesis con esta acotación. También hubo cambios en la legislación con las tierras. ¿Qué tipo de cambios?
surgieron lo que son las actas de cercamiento. Cuando hablamos de cercamiento es tal como se menciona, cercar vallas, setos, es decir, cercar terrenos, cercar porciones de terrenos para que los mismos sean cultivados por los propietarios o quienes invertían en tierras. Eso incentivó de gran manera lo que es la propiedad privada, que en nuestros tiempos esa figura la conocemos como la seguridad jurídica. ¿Eso a quién benefició? Al empresariado. ¿Por qué? Porque ellos invertían en los sembradíos, sacaban la cosecha y los obreros solamente podían trabajar como mano de obra, como campesinos, y como teníamos ya un problema de salarios, la mano de obra era muy barata y el costo de trabajar la tierra era barato para el empresario. Entonces, revolución industrial, causas de la revolución industrial, causas políticas, causas socioeconómicas. Dentro de las causas políticas podemos mencionar, el auge económico que hubo y el auge económico que hubo trajo cambios políticos eh, en la monarquía y en sus séquitos. Es lo que podemos decir de esto. De las causas socioeconómicas, podemos decir que la parte más afectada fue la clase obrera, por el hecho de los bajos salarios. La propiedad privada se acumuló en lo que es el empresariado como tal. Y podemos decir que esas son las causas políticas y socioeconómicas. Los principales inventos que hubo en la revolución industrial y que tuvieron un impacto económico en la escuela clásica, tenemos la máquina de hilar, lo que también es la máquina de telar, o lo que también le llaman la rueca. Fue inventada por Richard Arkwright, aunque también en la escritura y en los distintos escritos que analizamos, se dice que mucho antes ya los chinos habían diseñado una máquina similar. Tenemos la máquina de vapor de James Watt, una máquina que producía fuerza de tracción o locomoción. Y a raíz de ese invento de James Watt, surgió lo que es el barco de vapor y también el ferrocarril de John Fitch y Richard Trent Vinich. El ferrocarril, la máquina de vapor ayudó mucho en lo que son los viajes comerciales, y el ferrocarril también al unir distancias. La máquina de escribir del italiano Pellegrino Turri y la bombilla de Thomas Edison, muy cuestionada al decirse que fue inventada por Nikola Tesla al final. Hasta aquí nuestra exposición y vamos a pasar con nuestra compañera Wendy de la Cruz Piantini. Hola, un saludo cordial a todos. Mi nombre es Wendy de la Cruz Piantini y yo les estaré hablando un poco acerca de lo que fueron los principios más importantes de la escuela clásica. Bien, con frecuencia se le llama doctrina clásica liberalismo económico. Sus bases son la libertad de personal, la propiedad privada, la iniciativa individual, la empresa privada y la interferencia mínima del gobierno. El término liberalismo se debe a que se consideran en su contexto histórico. Las ideas clásicas eran liberales en contraste con las restricciones feudales y mercantilistas, sobre las cuales la elección de las ocupaciones, las transferencias de tierras, el comercio, etc. Y un testamento del cambio histórico es el hecho de que hoy en día se califica de conservadora a una persona que defienda el liberalismo económico. ¿Cuáles fueron los principales principios de esta escuela? Bueno, el primero que tenemos es la participación mínima del gobierno. El primer principio de esta escuela era que el mejor gobierno tutela al menor. Las fuerzas del mercado competitivo libre guiarían la producción, el intercambio y la distribución. La economía se debía autoajustar y debía
como a tener un empleo total sin la intervención del gobierno. Esta actividad del gobierno se debía limitar a imponer los derechos de propiedad, encargarse de la defensa nacional y proporcionar una educación pública. Puedes pasar a la siguiente, Oliver. La conducta económica en interés propio. Los economistas clásicos suponían que la conducta en interés propio era básica para la naturaleza humana y que los productores y comerciantes proporcionaban bienes y servicios por el deseo de obtener utilidades, mientras que los trabajadores ofrecían sus servicios de trabajo para obtener salarios y que los consumidores compraban productos como una forma de satisfacer sus deseos. Dentro de la armonía de intereses, con la importante excepción de Ricardo, los clásicos hacían hincapié en la armonía natural del interés de una economía del mercado. Al buscar satisfacer los propios intereses individuales, las personas servían a los mejores intereses de la sociedad. Importancia de todos los recursos y actividades económicos. Los clásicos señalaban que todos los recursos económicos, dígase tierra, trabajo, capital, etcétera, y la capacidad empresarial, así como las actividades económicas, dígase agricultura, comercio, producción y el intercambio internacional, contribuyen a la riqueza de una nación, mientras que los mercantilistas habían dicho que la riqueza se derivaba del gobierno. Y los fisiócratas consideraban que la tierra y la agricultura era la fuente de toda la riqueza. En las leyes económicas, esta escuela clásica hizo considerables contribuciones a la economía al enfocar el análisis en teorías o leyes económicas explícitas. Algunos ejemplos incluyen la ley de la ventaja comparativa, la ley del rendimiento decrecientes, la teoría malthusiana de la población, la ley de los mercados de la ley de Say, la teoría de la renta de Ricardo, la teoría de la cantidad de dinero y la teoría de la cantidad del valor del trabajo. Los clásicos creían que las leyes de la economía son universales e inmutables. Puede pasar a la siguiente. ¿A quienes beneficiaba o trataba de beneficiar la escuela clásica? Bueno, a lo largo de la economía clásica, servían a toda la sociedad, debido a que la aplicación de sus teorías promovían la acumulación del capital y del crecimiento económico. Esta les daba rentabilidad a las personas de negocios en un mundo que antes se había dirigido a los honores y al ingreso hacia la nobleza y la alta burguesía. Mientras que los comerciantes y los industrialistas alcanzaron una nueva posición y digna como promotores de la riqueza y de la nación. Y los empresarios tenían la seguridad de que al buscar utilidades servían a la sociedad. Estas doctrinas finalmente condujeron a más beneficios materiales para los propietarios y los administradores de negocios, debido a que la idea clásica buscaba ayudar a promover el entorno político, el entorno social, el entorno económico, que estos fomentaban la industria y el comercio de las utilidades. Pero no todas las personas se beneficiaban igualmente de estos conceptos mencionados anteriormente. Habían costos junto con los beneficios que los industrializaban. En Gran Bretaña, quienes ganaban salarios en particular, por ejemplo, ganaban la parte más pesada de los costos debido a las largas horas de trabajo con una paga muy baja. Pero al final el progreso económico permitió que los trabajadores mejoraran su propia posición de trabajo y en este sentido la economía clásica también los benefició. Hoy en día, los sueldos y los salarios, por lo común, se constituyen de las dos terceras partes del ingreso nacional de una total economía del mercado industrial. Y bueno, en conclusión,
esto los que nos da a entender que en la escuela clásica la mayor parte de los beneficios y todo el comercio, industrialización y demás se iba mayormente a los empresarios y a los dueños de los comercios y de ese tipo de cosas, pero con el paso del tiempo se fueron regularizando los beneficios para que así pudiera haber una regularización de esto. Muy bien. Continúa nuestro compañero Carlos Sí, Torres. sí, Vamos a continuar con las cosas que surgen después que brevemente dice, ¿en qué forma la escuela clásica válida de manera de las sociales? Carlos, Carlos, se está cortando. No te estamos escuchando. No, Se está cortando, sí, bastante. ¿No se escucha? no. Habla un poco ahora, por favor. No te escucho, no te escuchamos, Carlos. No. ¿Qué tú dices si pasamos a Mirelis y explicamos tu parte al final, Carlos? Bien, ¿te parece, Carlos? sí, que Mirelis continúe en lo que él soluciona el problema. Mirelis, por favor, Sí, puedes podemos iniciar. continuar. Sí. Sí, ¿puede deslizar, por favor? Am, donde se encuentra la parte de eh, de la escuela, bien, de los clásicos. Bien. Saludos, compañeros. Mi nombre es Miriam. Estaré hablando acá de uno de los exponentes de acá, de la escuela clásica. El primero es Sir Dudley Lennox. Este estuvo durante el periodo del 1641 al 1621. Bueno, es el que tiene más, uno de los que tiene más impacto. Este vivió durante el apogeo y el periodo mercantilista, donde hubo más auge. Este atacó con fuerza el espíritu de la doctrina mercantilista. Era un acaudalado comerciante dedicado al comercio turco, que más adelante se convirtió en parte del comisionado aduanal, en la parte de los aranceles también. Y después se convirtió en el funcionario del tesoro, tesorera. Perdón. Continuamos. No se había llamado para ese entonces como el primer comerciante prominente libre del mundo. No repudiaba para ese entonces el concepto de que la riqueza se debe de medir por las existencias de metales preciosos de un país. Era uno de los que marcó un antes y un después, ya que esa teoría era la que hacía más énfasis para todos. Entonces,
Su enfoque principal eran las empresas de negocios y la acumulación. Se basaba en el método de la acumulación. Aquí atacaba la teoría más que la práctica de los mismos mercantilistas. Para este entonces esto entró en mucho auge, ya que hacía una disyuntiva bastante diferente. Pero algo que fue un poco comprensible para su época, de lo que no se empezó a tomar en cuenta lo que era hacer con la mano, como decían, lo que era la manufactura para ese entonces. La manufactura de por sí para ese entonces carecía de importancia al siglo XVII. Entonces, una frase que se decía mucho, que ningún hombre es más rico porque su estado tiene dinero. Entonces, decía lo contrario, simplemente lo hacía más pobre. Entonces, él decía que más el hombre cuyo estado no se encuentra en condiciones crecientes, ya sea en tierra, dinero o con interés de bienes en el comercio. Decía, si cualquier hombre, por capricho, convirtiera en todo su estado de dinero y lo conservara muerto. Entonces, otro para el Para un momentico, sí. Mirelis. Sí. Ya puedes continuar para la interferencia. Esta son la cantidad de ideas que vendrían dándose a través del precursor anterior. Entonces, en las ideas de Cartillon, él reduce los costes de la producción al factor de la tierra, siendo un precedente de los fisiócratas. Además, es el verdadero creador del tablero económico. Su teoría del valor tiene elementos clásicos. Al ser una teoría del coste de producción, se aventura a calcular el coste de la producción por una unidad de trabajo que se lee posteriormente. Su teoría monetaria es claramente keynesiana, pero si se le considera, lo investigué incluso. Entonces también tiene unas ideas mercantilistas muy refinadas cuando estudia. O sea, se decía que cuando se estudia un tipo de bienes, en importar un país, pero sin llegar a confundir nunca oro con riqueza. Carlos, Carlos, da un momento que Mirelis está poniendo su parte. Continúa, Mirelis, por favor. ¿Puedes deslizar, por favor? Ya la... Bien, y lo último ya es David Hume. Ese se encuentra en el periodo del 1711 al 1776. Este nació en Escocia, 12 años después de ya su componente también, Adam Smith. Este había ingresado a la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, no pudo terminar los estudios. Asimismo, luego se siguió implementando dentro de otros ensayos, empezó a hacer ensayos, discursos, etcétera. Entró a hacer más dentro de la economía clásica y se acercó a las ideas de Adam Smith. Entonces, dentro de lo que pueda decirse, de todos los precursores de la economía clásica, fue el que más se acercó. Y incluso, como dice acá, si él hubiera escrito un tratado completo y sistemático sobre economía, habría calificado dentro de la cumbre de uno de los fundadores de la ciencia. Incluso se le consideró de esa manera. Una de sus mayores contribuciones
fue como economista, fue uno de los que dijo que se llamaba el mecanismo del flujo del precio en efectivo o en metálico, ya que los mercantilistas querían promover el excedente de las exportaciones con el fin de acumular especie. Entonces, desde su punto de vista, esta táctica era un tanto contraproducente debido a que si había más disponibles especies, los precios aumentarían y las importaciones se incrementarían. Pero para pagarles importaciones, el dinero se le enviaría al extranjero y dejaría pobreza y quiebra. Por consiguiente, el gobierno debería de impedir un exceso de dinero. A los fisiócratas básicamente no se le interesaba el comercio al extranjero, excepto que deseaban permitir el libre flujo del grano hacia el extranjero. Entonces, pero tanto como Hume como Cantillon aceptaban la teoría de la cantidad de dinero. Bueno, hasta aquí fue mi parte. Muy bien. Los dejo con Carlos. Muy Espero bien, gracias, Mirelis. Siempre a la Vamos hora. a pasar con Carlos. Buenas, colegas y compañeros. Vamos a continuar ahora la exposición. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente, Carlos. Y ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a responder a estas cuestionantes que surgen de la escuela clásica. Como dice, ¿en qué forma la escuela clásica era válida, útil o correcta en su época? La economía clásica es una escuela de pensamiento económico que basa la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. La economía clásica reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre mercado y desarrollaron un análisis organizado de valor de los bienes y servicios en el empleo de su costo de producción. La escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Mantiene un interés en la generación de incremento de la riqueza general de las naciones. Entonces, vamos a responder la pequeña pregunta, después de esta breve introducción, ¿en qué forma la escuela clásica es válida, útil o correcta? Debido al surgimiento de la competencia, el mecanismo de mayor eficiencia y la concentración de recursos para la producción. Ahora bien, hubo varios gobiernos derrochadores y corruptos, por lo que mientras el mayor laissez-faire, mejor, o sea, el mayor dejar de ser. El ayudar a eliminar los restos del sistema feudal. Los economistas clásicos promovieron las empresas de negocios. La economía clásica y quienes las apoyaban agrandaron el mercado, no solo logrando un comercio internacional más libre, sino también al promover una fuerza de trabajo urbana. La agricultura ingresó más directamente en el sector monetario de la economía y el comerciante y el procesador encontraron un nicho entre el agricultor y el consumidor. Ahora bien, la segunda cuestionante sería, ¿qué principios de la escuela clásica se convirtieron en contribuciones perturbables? Los economistas clásicos contribuyeron con el mejor análisis del mundo económico hasta esa época. Sobrepasaron por muchos el análisis de los mercantilistas y los fisiócratas. Colocaron los cimientos primeros de la economía moderna con una ciencia social y generaciones que siguieron y se basaron en sus percepciones y logros. Varias de las leyes clásicas ahora se enseñan como principios de economía en los libros de texto, como estamos analizando. Y algunas de sus leyes que destacaron, creadas por los clásicos, fueron la ley de rendimiento decreciente, la ley de ventaja comparativa, la noción de soberanía del consumidor, la importancia de la acumulación de capital para el crecimiento económico y que el mercado como un mecanismo para conciliar los intereses de los individuos con los de la sociedad. Hasta aquí mi parte breve sobre la respuesta de estas dos inquietudes que tenían la escuela de los clásicos. No, excelente, Carlos. Muy buena exposición. Hasta aquí, Gracias. maestro y demás compañeros, es nuestra exposición. Como dijimos, nuestra compañera Wendy de la Cruz Piantini, Mirelis Santos, Carlos Torres y este servidor Oliver Félix.
Cualquier duda pueden hacerla ahora que terminamos la exposición. Bien, muchas gracias. Vamos a parar ahora la grabación.